Muy bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Primer tema del segundo parcial, vamos a hablar de la osificación y esta va a ser la primera clase de más que vamos a hablar sobre los huesos. O sea, el sistema esquelético como tal lo vamos a dividir en varias clases. En esta nos vamos a enfocar en lo que es el proceso de osificación. Entonces vamos a empezar hablando primero de qué es ese proceso y luego vamos a hablar de varias generalidades del esqueleto, que ya estaríamos técnicamente hablando de temas de anato, no de embrio como tal, pero es importante saber cómo lo clasificamos, porque la clasificación no es embriológica, es anatómica. Entonces, saber a grandes rasgos cuáles son los huesos, dentro de qué grupo caben, dónde están en el cuerpo. Vamos a dar como una pequeña introducción de anatomía en cuanto a eso y después ya hablamos de los puntos de embriología. Entonces, empezando por definir el concepto, lo que vamos a ver aquí en cuanto a la osificación está dentro del proceso que conocemos como la osteogénesis. La osteogénesis es básicamente todo lo que tenemos que hacer para poder producir tejido óseo, o sea, para poder producir a los huesos como tal. Que ojo, los huesos no son la pura masa, o sea, el hueso no va a ser el puro mineral, la pura cuestión visible. El hueso tiene que ver, o la osteogénesis tiene que ver tanto, sí, cómo se produce esa parte dura que se convierte en hueso, pero también tiene que ver cómo agarra su forma, tiene que ver cómo llegan las células que lo conforman, cómo llegan a ese punto, tiene que ver con muchos puntos. O sea, digamos que la osteogénesis es todo lo que se necesita, no para que aparezca un pedacito de hueso, sino para que aparezca el hueso correcto, con la forma correcta, en el lugar correcto. Dentro de esa osteogénesis, donde más nos vamos a enfocar, es el proceso de la osificación. La osificación ahora sí es específicamente cómo hacemos que aparezcan los pedazos de hueso, o sea, cómo hacemos que otro tipo de tejido que pudiera ser más suave, como el cartílago, se convierta como tal en hueso, así duro. Dentro de la osteogénesis tiene que ver con la forma, con el tamaño, con las células, etc. Dentro de toda la osteogénesis encontramos a la osificación. Ok. Este proceso inicia más o menos en la 8ª semana y da inicio como primer hueso, te lo pueden preguntar, en la clavícula. Este hueso de aquí, se nota mucho. Este hueso de aquí, la clavícula, es el primero que empieza a osificarse. Si te fijas, al final del periodo embrionario, en la 8ª semana. Perfecto. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Cómo se da este tejido, cómo agarra la forma que tiene que tener, cómo se convierte en una estructura dura, resistente, como sabemos que son los huesos. Eso es lo que vamos a estar platicando. Para eso, como mencionamos, vamos a hablar de ciertos puntos anatómicos y de hecho también ciertos puntos de histología, que son materias del siguiente semestre, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es, si nosotros vemos al esqueleto, como lo tenemos en esta imagen, anatómicamente lo vamos a clasificar en dos. Toda esta porción que está resaltada en azul se llama esqueleto axial. También le pueden decir a veces esqueleto axil, pues es lo mismo, la verdad. Esqueleto axial o axil. Si se fijan, ¿qué tiene en común? Está en la línea media. Entonces, todas las porciones de hueso que encontramos en la línea media, todo eso es lo que consideramos el esqueleto axial o axil. Vamos a poner aquí, por ejemplo, tenemos todos los huesos del cráneo, que son bastantes. Tenemos a la mandíbula, que no es un hueso del cráneo. Está en la cabeza, pero no es del cráneo. Tenemos a toda la columna, con 33 vértebras. Tenemos al esternón, que es el hueso que está en la porción anterior del pecho. Este hueso de aquí. Y tenemos a las costillas. Pues todos son huesos muy famosos, no creo que nadie batallemos con, ese hueso nunca lo había escuchado. Pues no, ¿verdad? Son huesos relativamente sencillos. Todos los del cráneo, que digo, ahí no nos vamos a enfocar tanto ahorita en estarlos dividiendo, aunque sí vamos a hablar de algunos en específico. Todos los del cráneo, la mandíbula, la columna, el esternón y las costillas. Todo lo que está en la línea media, ese es el esqueleto axial. Y el resto del esqueleto, que si te fijas, pues, ¿qué nos queda fuera de la línea media? O sea, ¿cuál será el resto? Pues el resto es básicamente el esqueleto de las extremidades. A todo este nosotros le vamos a llamar esqueleto apendicular. Apendicular viene de la palabra apéndice, y apéndice significa algo que cuelga o que está adherido a. En este caso, las extremidades pues están adheridas a la línea media, no están adheridas al tronco.
Entonces, en el esqueleto apendicular, en la extremidad superior, vamos a encontrar a los huesos de cajón, ¿no? El brazo solo tiene un hueso, que es el húmero. El antebrazo tiene dos huesos, que son el radio y el cúbito. Y todos los huesos de la mano, que son bastantes. Entonces, tendríamos a estos huesos que, bueno, no creo que se nos olviden, pero recuerda que en el esqueleto apendicular vamos a agregar a los huesos que unen la extremidad con el tronco, que son básicamente dos, la clavícula y la escápula. Estos huesos no están en el brazo ni en el antebrazo. Lo que están haciendo realmente es mantener a la extremidad pegada con el tronco, ni modo que la extremidad esté completamente despegada. O sea, estos dos huesos unen la extremidad con el tronco. Ahí, pues nada más que no te confundan, la clavícula y la escápula son huesos del esqueleto apendicular, no del esqueleto axial. ¿Ok? Y en la extremidad inferior, pues igual es esqueleto apendicular. Aquí tenemos, por ejemplo, el hueso del muslo, que es el hueso más grande del cuerpo, el fémur. Dos huesos en la pierna, la tibia y el peroné. Bastantes huesos en el pie. Y al hueso que une a la, a la extremidad inferior con el tronco, que sería como el equivalente a la clavícula y a la escápula. En este caso es un hueso grande que se llama coxal. Se divide en otros tres, pero bueno, esto ya es demasiado anatómico. Ahorita estamos en embrio. Entonces, obviamente no quiero que te los super mega memorices o algo por el estilo. Tienes toda una materia el siguiente semestre para hacer eso. Lo que me interesa ahorita es que tengamos una idea general de si me dicen un hueso mínimo, saber de qué esqueleto es, si de una extremidad o de la línea media, del esqueleto axial. Entonces, estas serían las dos divisiones, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Este tejido esquelético, aunque pudiera parecer raro, tiene orígenes bastante distintos. Fíjense, aquí vamos a poner así en claro desde un principio cuáles serían estos orígenes. En el caso del esqueleto axial, y es relativamente lógico, si ustedes se acuerdan, inclusive podemos hacer aquí un esquemita de esto. Si recordamos la etapa de un disco trilaminar, vamos a decir, teníamos al epiblasto, la notocorda, luego el mesodermo somítico, vamos a decir aquí que ya están los somitas, mesodermo somítico, luego estaría el mesodermo intermedio, mesodermo somático hacia acá hacia arriba, mesodermo esplácnico hacia acá hacia abajo. Si nosotros tomamos en cuenta, aquí obviamente estaría el endodermo, ¿no? Y el saco vitelino. Si nosotros tomamos en cuenta que la notocorda queda básicamente en la línea media, o sea, esa notocorda, recuerden que es esta estructura, esta notocorda es básicamente la línea media del cuerpo que se empuja hacia el dorso durante el plegamiento. Nosotros más o menos nos podemos ir imaginando qué van a formar las diferentes porciones de mesodermo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean que el mesodermo somítico, o sea, el que está al ladito de la notocorda, estos dos triángulos que son los somitas, forma la columna, las costillas y parte del cráneo. ¿Qué tienen en común esas estructuras? Están directamente en la línea media. O sea, están rodeando a las estructuras importantes del sistema nervioso central, ¿no? La columna rodea a la médula, el cráneo rodea al encéfalo, al cerebelo, al tallo encefálico, y las costillas, bueno, también están en la línea media. Básicamente pudiéramos decir que las costillas se desarrollan de las vértebras. Entonces, pues tiene lógica. Yo sé que ahorita esto no se parece nada a una persona todavía, pero si ustedes se quedan con que esta notocorda es la línea media, pues no es tan difícil entonces imaginarnos que lo que está ya en el cuerpo formado, lo que está rodeando justamente esa línea media, es formado por el mesodermo que está alrededor de la notocorda, que sería el somítico. El somático, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar al esternón. Ojo que este es somático, no confundirlo con el somítico. Y las células de la cresta neural, que son parte del ectodermo, van a formar el viscerocráneo. ¿Qué es el viscerocráneo? Es el rostro. Es la parte del cráneo que está en la cara.
diferente de todo el resto del cráneo, que ya es nada más para guardar al encéfalo. Ok. Esto lo pueden tener ahí anotado. Digo, obviamente vamos a ir viéndolo más adelante. La siguiente clase vamos a hablar del desarrollo del esqueleto del cráneo específicamente. Entonces, vamos a ser más específicos con cada hueso. Pero hasta ahorita ya tenemos una idea general de dónde viene cada cosa. Y por ejemplo, chequense esto, para hacernos la vida fácil, el esqueleto apendicular viene 100% del mesodermo somático. O sea, el húmero, la escápula, la clavícula, el radio, el cúbito, los huesos de la mano, el fémur, el coxal, la tibia, el peroné y los huesos del pie, todo lo que tenga que ver con las extremidades, mesodermo somático, entonces ahí ya voy también de gane. Vean cómo obviamente eso es algo que tiene que ser más lateral. No puede ser el somítico, no puede ser el intermedio, porque está muy cerca de la línea media todavía, de la notocorda que nos orienta de cuál es la línea media. Entonces tiene que ser uno que todavía esté más afuera. Muy bien. Entonces, esta sería como una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, seguimos bueno, hasta ahorita chicos, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Pónganme en el chat, por favor. Ok. Bien. Entonces, sigamos hablando todavía de un hueso ya formado, ¿no? Para entender hasta dónde vamos a llegar en este proceso y qué pasos se necesitan cubrir, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del esqueleto ya completamente formado en el cuerpo? ¿Cuáles son las funciones del esqueleto? Son 3. Sostén, o sea, obviamente carga el peso, ¿verdad? Lo lleva la columna, luego lo llevan las piernas, luego lo lleva el pie, pero todo el peso de nuestro cuerpo lo va cargando el esqueleto. Nos da movimiento, obviamente, movimiento de las extremidades y movimiento del tronco. Que técnicamente las estructuras que generan el movimiento son los músculos, pero los músculos se mueven para mover a los huesos. Entonces los huesos son los que hacen que nos movamos como tal. Y la protección. ¿La protección a quién? Al sistema nervioso central. El cerebro, el tallo encefálico, el cerebelo están dentro del cráneo, protegidos por hueso, y la médula, que es la otra estructura del sistema nervioso central, está protegida en la columna. Entonces también le da protección al sistema nervioso central. Perfecto. Entonces, varias de sus funciones, como el peso o como la protección, cargar el peso o dar la protección, nos dan a entender que el hueso tiene que primeramente pues ser resistente, el hueso tiene que estar duro, ¿verdad? No puede ser un tejido blando como un músculo que lo puedas apachurrar, no puede ser un tejido suave como un cartílago que lo puedas cambiar de forma, que lo puedas apretar o algo así. No, el hueso tiene que estar sólido, tiene que estar duro para resistir golpes, para proteger partes del cuerpo. Por ejemplo, las costillas también podríamos decir que protegen al corazón, protegen a los pulmones. Tienen que proteger vísceras importantes, tienen que poder cargar peso, tienen que resistir golpes sin romperse tan fácilmente, etc. Entonces el hueso necesita estar sólido, necesita estar rígido, resistente. ¿Qué es lo que le da esta rigidez? Lo que da esta rigidez en el hueso, y ahorita lo vamos a profundizar más, son carbono o carbonato de calcio, que son minerales, y algo que van a mencionar un chorro en histología, aquí también lo vamos a decir un poco, cristales de hidroxiapatita. Vamos a un poco. Que también le llama hidroxiapatita calcio. Estos dos son minerales que se le van a agregar, por así decirlo, a una matriz que ya va a estar preexistente. O sea, hagan de cuenta que nosotros vamos a encontrar una célula y esta célula produce algo que se llama una matriz. O sea, una secreción gelatinosa, si lo quieres ver así, que la va envolviendo. O sea, esa célula negra que está en medio produce toda esta matriz. Perfecto. Pero obviamente la célula, pues así ella sola, tampoco va a poder verdaderamente hacer lo que esté fuerte. ¿Verdad? La célula, ¿de dónde va a sacar una estructura rígida de su interior? Pues no la tiene. Entonces, lo único que hace la célula, por así decirlo, es producir como esta gelatina, o si lo quieres ver así, este líquido.
Este carbonato de calcio y los cristales de hidroxiapatita es como, ¿qué les puedo decir? No sé si han visto los kits de slime que son para los niños, ¿no? Que tienen agua y luego le pones como que un polvo y se va haciendo cada vez más viscoso y más viscoso. Podríamos verlo como algo similar. O sea, tú tienes ahí la pura matriz que generó esta célula, que es pues obviamente suave, ¿verdad? Gelatinosa lo mucho, pero no es ni de chiste un hueso así duro, sólido. Tú tienes esta matriz que generó la célula y le agregamos, como si fuera un kit en polvo, le agregamos carbonato de calcio y cristales de hidroxiapatita. Y al agregarle esos componentes minerales, se endurece esa matriz. Se empiezan a depositar esos cristales, se empiezan a depositar esos minerales y se empieza a hacer dura la matriz. Como si fuera agua a la que le mezclamos, no sé, cemento y se endurece. Entonces, al momento que llegan esos cristales, al momento que llega ese componente mineral, el hueso ahora sí se torna pues hueso, ahora sí se hace duro. Pero antes tenía que existir esta matriz. Entonces, así es como vamos a llegar a que se puedan tener estas funciones. Este proceso, así entendido súper general, una célula que produce como esta agua, esta gelatina suave que se llama matriz, le agregamos ahí el kit en polvo para hueso instantáneo, le agregamos calcio en carbonato, los cristales de hidroxiapatita y se endurece. Como si fuera, les digo, agua, cemento y se hace duro. Básicamente eso es. Entonces, así es como vamos a obtener la rigidez y la resistencia del hueso. Ahorita vamos a profundizar un poco más. Ahora, una vez que se dio este proceso, vamos a terminar con que el hueso tiene 3 componentes anatómicos importantes. El hueso compacto, el hueso esponjoso y el canal medular. Chéquense esto. Primero, viendo esta imagen, vean cómo el hueso en la porción externa está completamente sólido, o sea, está macizo. Me refiero a todo esto. Vean cómo toda esta capa de afuera está completamente sólida. No tiene ni un huequito. Es una pared completa de hueso. A esta porción más externa del hueso, nosotros le vamos a llamar hueso compacto. Es la porción externa y no tiene ni un huequito. Está sólida, sólida, sólida. ¿Qué les podría poner de comparación? O sea, una pared de block y una pared que tuviera simplemente como el esqueleto ahí con aluminio y fuera de tabla roca. No sé si lo han visto, que las paredes que son de tabla roca pues tienen así como que un esqueleto de aluminio, aquí pedazos de aluminio. Y todo esto está hueco, nada más tienes un pedazo de tabla roca por un lado y un pedazo por el otro. Pero si tú lo tocas, inclusive si le pegas ahí a la pared, se siente que está hueco. Y una pared de block, pues una pared de block es sólida. Block y block y block. Está completamente rellena, por así decirlo, la pared. O de ladrillos, para ser más claro, ¿no? Una pared de ladrillos, pues está completamente sólida también. Perfecto. Entonces, el hueso compacto sería como la pared de ladrillos, no tiene huecos, está maciza 100%. En el interior, sin embargo, vamos a encerrar aquí con azul, encontramos que el hueso ahora sí tiene bastantes huequitos. O sea, el hueso, en vez de ser una pared completamente sólida, tiene pedazos sólidos, obviamente, pero entre esos pedazos sólidos deja huecos. A esto se le va a llamar, está en el interior, se le llama hueso esponjoso. Hueso esponjoso. Fíjate, si nosotros hiciéramos un corte transversal en este hueso, si hiciéramos un corte de esta altura, fíjate lo que veríamos. Tenemos hacia el exterior todo esto de aquí, que es el hueso cortical o compacto. Cortical viene de corteza, que obviamente como un árbol, por ejemplo, es lo que está por afuera. Entonces, por afuera vamos a tener el hueso compacto, lo que está completamente duro, sólido, macizo. Todo esto no tiene ningún huequito. Y hacia el centro, fíjate cómo encontramos lo que está dentro de este círculo azul, el hueso esponjoso, donde si te fijas hay un chorro de espacios vacíos. ¿Cómo pasa esto? Básicamente,
en ese mismo corte, lo que tenemos es, pues primero la capa de hueso compacto hacia afuera, y hacia adentro el hueso esponjoso empieza a tener solamente como pequeñas ramas. Vamos a decir, está aquí todo el hueso compacto, 100% sólido. Y hacia adentro, en vez de que el hueso siga poniéndose así, sólido, todo pegado, va teniendo como ramitas así. Y otra por acá, y otra por acá. Y esas ramas son de hueso también. O sea, también tienen la misma dureza que el hueso. Pero ya no está todo completo, sino que está así como que solamente haciendo ramas, como haciendo espinas. Entonces, ¿qué queda entre espina y espina? Pues empiezan a quedar espacios vacíos. Por eso este hueso ya no está completamente macizo, ya no está completamente sólido. ¿Cómo se le llaman a estas formaciones de hueso? Se le llaman trabéculas. También le puedes encontrar como espículas. ¿Qué son? Son hueso, o sea, son hueso como el compacto, igual. Nada más que aquí, en vez de estar el ladrillo completo, por así decirlo, ya nada más tengo pedacitos. Y entre pedacito y pedacito, pues quedan espacios vacíos. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el hueso esponjoso. Vemos estas espículas o trabéculas óseas, que pues igual son tejido óseo, pero dejan mucho espacio entre ellas. ¿Qué vamos a encontrar en el espacio que está entre estas espículas, chicos? Pónganme en el chat. En todo esto que podríamos ir llenando con color rojo, ¿qué vamos a encontrar? Porque pues tampoco está lleno de aire, ¿verdad? O sea, no está así completo y totalmente vacío. No hay hueso, eso sí, pero ¿qué sí hay? En todos estos espacios que estamos poniendo aquí en rojo, ¿qué encontraríamos? El espacio medular tiene mesénquimas. En un principio, pues sí, va a estar lleno de mesénquima, Nayeli. Y como tú dices, es el espacio medular. O sea, ya en la vida adulta, pues la médula ósea. Gran parte de la médula ósea se va a encontrar llenando esos espacios. Médula significa literalmente algo que está por dentro. Así como corteza es lo que está por afuera, pues la médula es lo que está por dentro. Entonces, en todos esos espacios se aprovecha y células mesenquimatosas se diferencian para formar la médula ósea. Entonces, entre todas estas trabéculas, entre todas estas espículas, encontramos la médula. Perfecto. Y en algunos huesos largos, bueno, esta sería la división básica de lo que es el hueso como tal. Y es importante que lo sepamos. Hacia afuera, hueso compacto, macizo, duro, sólido. Y hacia adentro, hueso esponjoso, que es igual, hueso como cualquier otro, pero que en vez de estar formando una pared completa, forma nada más estas ramitas, estas trabéculas o espículas, que dejan espacios entre sí. Y en esos espacios va la médula. O sea, aquí en todas estas burbujitas que estás viendo, iría parte de la médula. Y bueno, obviamente las ramas que están dividiendo estas burbujitas son trabéculas o espículas óseas. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos al hueso esponjoso, al hueso compacto, y en algunos huesos largos, más o menos a la mitad de su trayecto o de su longitud, encontramos que se convierte o se abre, por así decirlo, una cavidad completa. O sea, si aquí yo pusiera un esquema, vamos a decir, del fémur, sabemos que todo esto es hueso compacto por afuera. Sabemos que todo hacia adentro es hueso esponjoso. Todo esto estaría lleno de hueso esponjoso. Pero llega un punto donde este tipo de huesos de plano ahora sí abren una cavidad ahora sí completa y totalmente hueca. Vamos a decir que a esta altura de plano ya ni siquiera hay hueso esponjoso. O sea, todo esto se llena de puro espacio vacío
A esto se le llama, no todos los huesos lo tienen, pero a esto se le llama cavidad medular. Es como un hueso esponjoso o como la porción del hueso esponjoso, pero ahora sí vacía. Y acá otra vez ya empiezan a aparecer las trabéculas, ¿no? Entonces, en este punto donde de plano no había nada de nada, se forma una cavidad, ahora sí, medular. Y ahí es donde encontramos una porción muy grande de médula ósea. Si a alguno de ustedes les gusta comer tuétano, se han pedido en algún restaurante, tráeme esto de tuétano, te lo sirven con el hueso completo y haz de cuenta que tú le tienes que, o sea, cortado, sagital, cortado, y haz de cuenta que tú metes la cuchara y sacas toda la grasita que es la médula ósea. No todos los huesos lo van a tener, los huesos largos sí, y es la cavidad medular. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que compone a un hueso como tal. El hueso compacto hacia afuera, el hueso esponjoso dentro, y en algunos huesos hay un espacio todavía más vacío adentro, que sería esa cavidad medular, y ahí encontramos más organizada a la médula ósea. Fíjense, por ejemplo, este hueso, esta sería esa cavidad medular. O sea, ahora sí, ya sin siquiera espículas, sin trabéculas, completamente hueco el espacio. Ok. Ahora, alrededor de todo esto que estamos comentando, vamos a encontrar otro tejido que técnicamente no es parte del hueso. Este tejido se llama periósteo. Esto está por fuera del hueso compacto. Es como si el hueso viniera forrado o viniera enmicado en una capa de tejido conectivo. O sea, está adherido muy, muy finamente al hueso, está pegadito. Te lo digo, es como si lo hubiéramos enmicado o como si lo hubiéramos forrado, pero no es hueso. No tiene el mismo proceso para generarse que el hueso, no tiene la misma dureza que el hueso, o sea, no es hueso, pero está rodeándolo estrechamente por afuera. A esto se le llama periósteo. Si lo quisiéramos poner aquí en la imagen, el periósteo pues estaría aquí pegadito. Vamos a ponerlo en ese color rosa. El periósteo iría aquí, directamente pegado al hueso compacto, a la superficie del hueso compacto. ¿Qué podríamos decir de este periósteo? Una pregunta que después te va a ser útil, quizás no tanto en embrio, pero sí en el siguiente semestre. El periósteo es la porción del hueso que está inervada, o sea que tiene nervios. El hueso no tiene nervios. O sea, los huesos nunca te pueden doler. Si tú te quiebras un hueso, no te va a doler el hueso. Te duele el periósteo, que obviamente también se quiebra, ¿verdad? Porque está pegado. Pero el que tiene nervios es el periósteo. O sea, lo que duele es el periósteo, no el hueso realmente. El hueso no tiene nervios, entonces no podemos sentir nada de él. Pero del periósteo sí. La capa del periósteo está inervada. ¿Ok? Esta capa nos da el crecimiento en grosor. Te voy a explicar por qué. Cuando nosotros vemos estrecha o con acercamiento al periósteo, vamos a darnos cuenta que tiene una capa interna y una capa externa. O sea, vamos a agarrar esta imagen. Vamos a agarrar aquí esto. Vamos a decir aquí que esta es la capa interna del periósteo. Entonces está directamente pegada. Y vamos a poner acá la capa externa del periósteo. Están pegadas las dos capas, obviamente. O sea, esta capa de periósteo no es muy gruesa ni nada, pero sí se divide en dos, porque sus células y sus funciones son distintas. Lo que nos va a dar la capa interna, fíjate esto, es como una reserva de células osteogénicas. Osteogénicas, osteo-hueso, génicas, crear, ¿no? De génesis. Entonces, osteogénicas son células que tienen la capacidad de producir hueso. Entonces, esta reserva que viene de la capa interna se va a empezar a integrar de esta manera. O sea, desde aquí siempre van a estar llegando nuevas y nuevas células que pueden hacer hueso. Entonces, si el hueso está creciendo de esta manera, o sea, circunferencialmente, si desde todos los bordes de la circunferencia del hueso le estoy mandando células para osteogénesis, para producción de hueso,
pues el hueso va a pasar de tener este tamaño, vamos a decir, donde está la línea negra, a tener este tamaño. O a tener este tamaño, pero va a crecer de esta manera, o sea, va a crecer circunferencialmente, va a crecer todo alrededor. A eso le llamamos crecimiento en grosor. ¿Quién le permite al hueso este crecimiento en grosor? La capa interna del periósteo, porque es la capa donde tiene las células osteogénicas, que el periósteo lo que hace es, órale, entren más y entren más y entren más. Es como la reserva desde donde te están mandando más y más y más producción. Pero como el periósteo está rodeando 100% al hueso, pues el hueso va a crecer en todas las direcciones, va a crecer en toda su circunferencia. Ese es el crecimiento en grosor. ¿Tiene sentido, chicos? ¿Me entendieron con el crecimiento en grosor? ¿Qué es el periósteo? ¿Qué es la capa interna? ¿Vamos bien? Pónganme en el chat, por favor. Ok, muy bien. Ahora, la capa externa pues está más sencilla, nada más anótenle ahí que es tejido conectivo fibroso y este sí es nada más como para recubrir, como para ahí estar protegiendo, no nos va a dar una función así importante en cuanto al desarrollo. Correcto, entonces ahora sí ya tenemos una idea bastante clara de qué es un hueso, qué partes hay dentro de un hueso, para qué sirve, cómo se dividen, al menos anatómicamente así a gran escala, ¿no? En anatomía obviamente vas a ver que hay tipos de hueso y ahorita vamos a comentar un poquito de ellos también, pero bueno, vamos bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar de la osificación. Recuerden que dijimos, la osteogénesis es el proceso a través del cual hacemos un hueso desde cero. La osificación es más específicamente cómo logramos que ese hueso se vuelva fuerte. Que ya sabemos que al final, ¿qué sucede para que se vuelva fuerte? Se le agregan los componentes importantes, ¿no? El mix de hueso que lo haces así en polvo como si fuera un jugo, como si fuera un slime o como si fuera cemento. Se lo agregas al agua y ya se hace el hueso, ¿no? Que es lo que tiene que ver con calcio. ¿Ok? Tenemos dos tipos o dos procesos a través de los cuales podemos llegar a un hueso. Osificación intramembranosa y osificación endocondral. Y bueno, una mixta que es cuando combinamos las dos. ¿Cuál es la diferencia entre la intramembranosa y la endocondral? La manera en la que lo tenemos que entender es que para formar un hueso yo tengo de dos. Fíjense esto. O simplemente empiezo a poner tejido, o sea, o empiezo a poner hueso desde cero, así donde caiga. O mi otra opción es primero hago un molde y luego voy perfeccionando ese molde hasta que me sienta listo para convertirlo en hueso. Primero hago un molde, que el molde es de cartílago. Y luego, ya cuando ese molde me quedó súper padre, ahora sí ya lo osifico como si fuera una escultura, ¿no? De barro, de arcilla o de plastilina, que pues tú tienes la plastilina suavecita hasta que ya te gustó un chorro la forma, ahora sí la puedes hornear, ¿no? Para que quede dura, o la arcilla. Creo que así funcionan las esculturas, tampoco crean que soy escultor. Pero que tú le puedes ir cambiando la forma hasta que dices, ya quedó, ok, ahora sí ya que se endurezca y para que se quede así para siempre. Primero tienes el molde y luego tienes ya la pieza final. Entonces, una es empezar a poner el hueso así por donde caiga, ya como huesos, haz de cuenta como si estuviéramos trabajando con algo que nunca vamos a poder mover, así como está, así se queda. O primero el molde y luego la forma final. Esta en la que se deposita el hueso sin molde es la intramembranosa. Y en la que primero hicimos un molde de cartílago y luego lo convertimos en hueso, se le llama endocondral. Recuerden que condro significa cartílago, entonces no les va a confundir eso, no les debe de confundir. La que requiere un molde de cartílago, que el cartílago es como hueso pero más suavecito, la que requiere un molde de cartílago es la endocondral, por eso tiene ese nombre. Perfecto. ¿En qué creen que radique, chicos, la diferencia entre una y otra?
ya en cuanto a qué tipo de huesos puedo crear con ellos. O sea, ¿qué característica tendrá un hueso que yo diga, pues lo hago con intramembranosa? ¿O qué característica creen que tendría un hueso que el cuerpo dice, no, ¿sabes qué? Déjame lo hago endocondral. ¿Qué creen o qué se imaginan que le pueda servir al cuerpo tener o un caso en el que sea favorable usar la intramembranosa o un caso en el que mejor necesite la endocondral? Pónganme en el chat con sus propias palabras qué piensan de esto. ¿Qué se imaginan que le va a funcionar al cuerpo? El tamaño y función. Endocondral permitirá que el hueso crezca. Ok. Ok, tienen razón. Los huesos más grandes del cuerpo son por endocondral. Y los huesos que crecen después del nacimiento, bueno, que podríamos decir que la mayoría, pero los que más crecen también son por endocondral. Pero hay huesos, por ejemplo, en la cara, hay huesos en la cabeza que no van a tener un crecimiento longitudinal tan importante, que no son tan grandes tampoco, y que algunos son intramembranosos y otros son endocondrales. Entonces, ahí cuál creen que sea la diferencia. Son huesos que están básicamente del mismo tamaño y huesos que no van a presentar crecimientos tan importantes durante la vida. Entonces, ahí, ¿por qué uno será intramembranoso y el otro será endocondral? Que creo que este punto es el que más les va a ayudar para que ustedes no se tengan que memorizar qué tipo de hueso es de qué tipo de osificación. Nada más con tener una imagen del hueso, ustedes van a decir, hombre, ese de seguro es endocondral o ese de seguro es intramembranoso. Imagínense que ustedes están haciendo algo de arte plástico, ¿no? Entonces, tienes dos opciones. O te lo vas a aventar la pieza así como salga, así se queda, o primero haces tu molde y luego ya tienes tu pieza final. ¿Qué tendría que decir una pieza o qué tendría que tener una pieza para que tú dijeras, híjole, ¿sabes qué? Mejor primero hago el molde. ¿O qué tendría que tener una pieza para que tú dijeras, no, hombre, así como salga de seguro, con eso es suficiente? Fíjense, la característica a la que me refiero aquí es a la forma, a la complejidad de la forma del hueso. La osificación intermembranosa, como es la que así como caiga, así se queda, se empieza a depositar hueso y ya no le voy a cambiar, no hago un molde, no hago ningún ensayo, así como está, así está bien, es para huesos, pues, ¿qué creen? Huesos con formas simples. Por ejemplo, tóquense aquí la cabeza, todos estos huesos de aquí, pues está facilísima su forma, ¿no? O sea, los de esta parte de la cabeza, ¿no? Está facilísima, nada más es una pared de hueso. Son intramembranosa. Su osificación es intramembranosa. ¿Por qué? Pues porque ¿qué tanto chiste tiene? Pues nada más estás haciendo ahí una paredcilla de hueso. Facilísimo. Pero los huesos que son complejos en su forma, huesos que tienen formas muy especiales, huesos que necesitan tener una forma también muy específica, ahí sí no me puedo fiar. Ahí sí necesito primero hacer el ensayo con mi cartílago hasta que esté seguro y ya lo creo como hueso. Los huesos, por ejemplo, de la cara tienen formas muy específicas. Formas que tienen que ser exactamente la que tiene que ser para que pueda caber los ojos, para que pueda caber la lengua, para que se puedan articular los dientes, etc. Los huesos, por ejemplo, largos, donde voy a necesitar articulaciones. Necesito que las superficies se encajen perfectamente la una con la otra. O sea, no voy a permitir que, así como esté, y luego los huesos no entran. Y pues se me luxa la articulación toda la vida. Pues claro que no me voy a arriesgar. Hago el molde hasta que esté seguro, lo paso a hueso. Entonces, esa yo creo que es la característica más fácil para que ustedes recuerden y se sepan cuáles son los huesos de una o de otra sin necesariamente tener que tener una lista memorizada. Si ustedes toman esto en cuenta, huesos con osificación sencilla, huesos con forma, mejor dicho, sencilla, que no importa mucho si me sale un poquito diferente, un poquito distinto, pues intramembranosa. Caso súper fácil de reconocer, todos los huesos de la cabeza que no son en la cara.
Aquí pues es una pura pared de hueso y ya, tóquense qué tanta forma tiene, qué tantas curvas, qué tantas crestas, qué tanta... Nada. Es una pared de hueso y ya, es una esfera, se acabó. Huesos como los de la cara, huesos como los de donde se van a dar articulaciones en las extremidades que necesitan encajar perfectamente uno con el otro, ahí sí no. Ahí sí mejor hago la endocondral. Esa característica, chicos, me parece la más sencilla para que ustedes no se pierdan en qué huesos son de qué tipo. Bien. Entonces, estos serían los dos tipos de osificación que vamos a revisar. La intramembranosa, sin el molde de cartílago, huesos sencillos, y la endocondral con el molde previo de cartílago, huesos más complejos. Y estarían los huesos mixtos. ¿Por qué creen que un hueso tenga que tener osificación mixta? Que son 3 huesos de la cabeza. Recuerden que la mandíbula no es un hueso del cráneo, pero sí está en la cabeza. ¿Por qué creen que un hueso necesitará ser un hueso mixto? Fíjense esto. Será porque son huesos que tengan una parte súper sencilla de armar y una parte más compleja. Esta parte, este hueso que estoy resaltando aquí en color rojo, es el hueso temporal del cráneo. Y este hueso lo podemos dividir en más partes, pero básicamente en 2. De aquí para arriba, a esto se le llama escama. Escama se le llama a las partes de los huesos del cráneo que simplemente son planas y ya. Si se fijan, aquí no tiene nada especial, es plano. Y luego acá abajo, si ustedes se fijan, empieza a tener apófisis, o sea, picos, bolas, ramas, agujeros, etc. A todo esto se le llama peñasco o porción petrosa del temporal. Peñasco o porción petrosa. ¿Ok? Chicos, este temporal es un hueso de osificación mixta. O sea, una porción es intramembranosa y una porción es endocondral. Pónganme en el chat, habiendo platicado lo que dijimos de cuándo me conviene una, cuándo me conviene la otra, pónganme en el chat qué porción es cuál. ¿Cuál creen que sea endocondral? ¿Cuál creen que sea intramembranosa? La escama intramembranosa, dice Yami. Peñasco endocondral, escama intramembranosa, peñasco endocondral, la escama intramembranosa. Ok, todos igual, todos correctos, chicos. Exacto, entonces por eso les decía, me parece que lo más sencillo para que ustedes no se les olvide cuál es la porción, perdón, la complejidad. Esa es la característica que verdaderamente lo va a definir. Porque es correcto, la escama, pues, ¿qué tanto chiste tiene? Por eso es intramembranosa. Y el peñasco, que sí tiene muchas formas ahí especiales que tienen que quedar bien, es endocondral. Entonces, el temporal completo, que es todo esto, con escama y con peñasco, el temporal es un hueso de osificación mixta. La mandíbula también lo es. La mandíbula tiene una rama de la mandíbula. Fíjense, bueno, primero voy a resaltar toda la mandíbula. La mandíbula tiene todo esto que se llama rama de la mandíbula. Aquí donde se junta con la otra mitad de la mandíbula se le llama sínfisis. Ahí se va a unir con la otra mitad de la mandíbula. Y tiene esta porción también que se llama cóndilo. El cóndilo se articula con el hueso temporal, precisamente. Cóndilo. Aquí, ¿qué porciones creen que sean de qué tipo? Todo esto se llama cuerpo de la mandíbula. Pónganme en el chat aquí qué porciones creen que sean de qué tipo.
Sínfisis y cóndilo endocondral, rama intramembranosa, dice Nayeli. Excelente, Nayeli, exacto. ¿Qué tiene aquí de especial el cóndilo y la sínfisis? Que se están articulando con otros huesos, ¿no? La sínfisis tiene que encajar con la mandíbula del otro lado y el cóndilo tiene que encajar perfectamente con el temporal para articularse. Entonces ahí sí hay que tener ese control de la forma. Pero la rama, gran parte del cuerpo, pues ¿qué? Más es ahí un pedacillo de hueso plano y ya. Entonces, la rama y gran parte del cuerpo son intramembranosos. Entonces, esa es la lógica para que ustedes ya no tengan que estarse aprendiendo así a machetazo qué huesos son de qué tipo de osificación. Lo pueden saber simplemente al verlo. Oye, ¿se está articulando? ¿No se está articulando? ¿Está plano? ¿Tiene apófisis? ¿Tiene picos? ¿Tiene bolas? ¿Tiene algo? No, intramembranosa. Oye, pero es que se va a articular, tiene que encajar perfectamente en esta cavidad, tiene que tener esta apófisis, esta espina, etcétera. Ah, pues endocondral. Así de sencillo es como ustedes van a saber qué tipo de huesos tienen qué tipo de osificación. Muy bien. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos a empezar con la osificación intramembranosa. Perdón, no, sí, la intramembranosa primeramente. Hasta aquí díganme si tenemos alguna duda. Ok. Ahora, antes de empezar con esto de la osificación, vamos a tener que meternos un poquito a la histología. O sea, vamos a ver a nivel microscópico quiénes están participando en la formación de hueso, qué células cambian de nombre, qué hacen, dónde están. Vamos a ver eso. Podríamos decir que empezamos este proceso de formar hueso. Aquí ya estamos hablando de un hueso adulto, técnicamente, para ahorita ver cómo se llega a ese punto. Pero primero, ¿cómo va a estar en el adulto? Primero que nada, vamos a tener una célula, la voy a poner mejor en otro color. Vamos a tener primeramente una célula que se llama osteoblasto. Vamos a ponerlo, no, en rojo no. Vamos a ponerlo en rosa. Osteoblasto. Lo que puede hacer este osteoblasto, fíjense, lo que hace este osteoblasto es que sintetiza, o sea, crea algo que se llama matriz osteoide, que era lo que les había dicho. O sea, primero que nada, sintetiza una matriz que es como gelatinosa, acuosa, o sea, todavía no tiene ahí el polvito, el mix que lo va a convertir en hueso, que lo va a hacer endurecerse. Pero bueno, vamos a poner que primero que nada la está sintetizando hacia esta dirección nada más. O sea, sintetiza esta matriz osteoide y empieza a dejar ahí esa producción. Esta matriz osteoide, anoten ahí chicos, fíjense de lo que está compuesta. Está compuesta de proteoglucanos y de colágeno tipo 1, que es el colágeno principal en los tejidos rígidos. Colágeno tipo 1. Ojo, no tiene calcio, ¿verdad? No pusimos nada de calcio todavía en la composición, por eso no está dura, no está rígida, no es hueso, es osteoide, no hueso como tal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se le va a pasar haciendo el osteoblasto. Está echando así para todos lados, aventando su matriz osteoide. Va a llegar a un punto, fíjense esto, de que de tanta producir o de tanta matriz osteoide producida, de tanto que está hecha y hecha y hecha esta matriz hacia el exterior, el osteoblasto va a terminar atrapado en su propia matriz. O sea, va a llegar un punto en que el osteoblasto esté completamente rodeado de la matriz que él mismo produjo. Ya se va a ver separado de las otras células y ya está atrapado. En este momento,
El osteoblasto ya completamente atrapado va a cambiar de nombre, se va a conocer como osteocito. Un osteocito simple y sencillamente es un osteoblasto que se quedó atrapado en su propia matriz. Un osteocito. Y el espacio donde se queda atrapado se llama laguna. En esa laguna es como el espacio ya que le queda porque ya está completamente rodeado de la matriz. ¿Ok? Obviamente cuando se mineralice, cuando entren aquí los componentes de ese polvito que lo convierte en hueso, que es básicamente el calcio, cuando le agreguemos aquí el calcio, pues esto se va a convertir en hueso y el osteocito va a quedar atrapado completamente en hueso del que ya no se puede salir. Entonces, fíjense por ejemplo, aquí tendríamos un corte histológico. Obviamente, chicos, el hueso y ninguna parte del cuerpo tienen estos colores, ¿verdad? Tan brillantes, ni mucho menos. Estos están, o sea, se les agregan, se les llaman tinciones a los cortes histológicos para que adquieran un color que nosotros podamos ver. Haz de cuenta como si los hubiéramos pintado, pero obviamente no tienen este color. Fíjense, esto que les voy a resaltar aquí, en negro, todo esto es una trabécula ósea. Lo que decíamos hace rato que eran como esas espinitas de hueso del hueso esponjoso, esta es una de ellas. O sea, aquí el hueso, si lo quieres así, el hueso está en color azul. Todo esto es una trabécula ósea. A ver, si se creen mucho, ¿qué sería todo esto? ¿O todo esto qué es? Si esa es una trabécula, una de las espinitas del hueso esponjoso, ¿qué será eso que está ahí a los lados? Acuérdense que quedaba en los espacios que se formaban entre las trabéculas. Médula, correcto, Yami. Es médula, correcto, Nayeli. Muy bien. Entonces ya estamos ubicados en qué es lo que estamos viendo ahí. Entonces, si ya vimos que lo azul es el hueso, vamos a ver. Si yo le señalo, fíjense, un poquito menos de acercamiento. Si yo le señalo, vamos a decir, esta célula con el número 1 y vamos a decir esta célula con el número 2, díganme cuál es cuál. La célula número 2, ¿qué es? La célula número 1, ¿qué es? Condrocito, condroblasto. Bueno, por ahí estaremos hablando técnicamente de osteo, ¿no? Porque son huesos. Exacto. Yami, osteocito, osteoblasto. Correcto. Fíjense cómo el 2, que es el blasto, que en este caso es osteo, el blasto, pues aquí está todavía produciendo la matriz, o sea, echando más y más y más matriz al hueso. Pero ya que se quedó atrapado, ya cambia a osteocito. Eso que tenemos aquí en color naranja es la laguna, que es el espacio donde queda atrapado el osteocito. Perfecto. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, chicos. Ahora, vean esta célula grandísima en comparación con las demás. Esta también está bastante grande. Esas células tan grandes son de otro tipo. Se llaman osteoclastos. ¿Qué hace un osteoclasto? Un osteoclasto es pues lo contrario de un osteoblasto. Si el osteoblasto produce la matriz que luego se hace hueso, lo que hace el osteoclasto es quitar el hueso. El osteoclasto lleva a cabo un proceso que se llama resorción ósea. ¿Qué es eso de resorción ósea? Es quitar hueso, tal cual. O sea, es como si tuvieras ahí, ¿qué te puedo decir? Una herramienta que esté limando al hueso y quita hueso. ¿Para qué creen que queramos eso?
¿para qué me sirve que haya una célula que esté encargada de quitar hueso? ¿Qué puedo ganar yo? O sea, ¿por qué tengo células que ponen hueso y luego le agrego ahí una célula que lo quita? Como que, ¿qué estoy haciendo? Número uno, pues regula el tamaño, ¿no? Porque pues, los osteoblastos están produciendo más hueso. Si nada más los dejo que produzcan y produzcan y produzcan y produzcan, pues el hueso va a crecer incontrolablemente. Entonces regulan el tamaño. Así como están quitando los osteoclastos, están poniendo los osteoblastos. Y se equilibran. Pones, quitas, y entonces el tamaño se queda más o menos igual. Regulan el tamaño, nos ayudan a retirar calcio. Acuérdense que los huesos son un depósito de calcio, que cuando hay calcio muy bajo en la sangre, voy a los huesos y les quito calcio para ponerlo en la sangre. Entonces el osteoclasto va al hueso y le quita más calcio para echarlo a la sangre cuando se necesita. Entonces también nos ayudan a esa resorción o reabsorción, no reabsorción, a esa movilización del calcio. Y pues obviamente retiran el hueso viejo, ¿no? En todos los tejidos normalmente vemos esto. Estamos retirando a lo viejo y poniendo lo nuevo. ¿Quién pone lo nuevo? El osteoblasto. ¿Quién quita lo viejo? El osteoclasto. Esas son células muy grandes, son células con varios núcleos. Las vas a ver muy bien, obviamente, en histología, pero pues eso es lo que hacen, esa resorción ósea. ¿Para qué? Para que no crezca incontrolablemente, para quitarle calcio si lo necesito mover hacia la sangre. En el hueso dejo guardado ese calcio para cuando se necesite. Y para que se quite el hueso más viejo y pongamos hueso más nuevo y esté ahí siempre lo mejor que se pueda. Muy bien. ¿Quedan claros estos componentes del hueso, chicos? ¿Cuáles son las células que están participando? ¿Qué hace cada una? Ahorita que lo vimos en el corte histológico, ¿quedó claro? Díganme sí o no, por favor. Créanme que si entendieron esto, ya van muy avanzados para este tema en histo el siguiente semestre y además ya no se les va a hacer nada difícil lo que vamos a platicar todavía aquí. Porque lo que vamos a ver es nada más cómo llegamos a ese punto, pero ya sabemos cuál es la conformación final. Entonces, díganme, ¿hay alguna duda? ¿Es osteocito y osteoblasto cuando ya se forman en el hueso? Pues en el hueso normalmente es osteocito y osteoblasto. En el cartílago es condrocito y condroblasto. Pero hay que recordar que aquí estamos hablando del cuerpo adulto, ¿verdad? O sea, del hueso adulto. Entonces, pues ya tienes muy diferenciado quién es osteocito y quién es condrocito, por ejemplo. Hay partes donde hay cartílago y partes donde hay hueso, pero ya no van a cambiar entre sí. Obviamente en el desarrollo embriológico, en la endocondral, en la osificación endocondral, ahí sí, primero van a ser condros y luego van a ser osteocitos, ¿verdad? Porque sí va a haber un cambio de ser cartílago a ser hueso, del molde al definitivo. Pero como aquí estábamos hablando del hueso ya adulto, ya no va a haber cambio. O sea, son osteocitos toda la vida. Bueno, osteoblastos y luego osteocitos, pero son osteo toda la vida. Y el cartílago son condro toda la vida, porque ya no van a existir este pasar de cartílago a hueso. Por eso aquí no hemos hablado de condronada. Estamos hablando del hueso adulto. No sé si eso responde a tu duda, Nayeli. Bien. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo empieza este proceso? ¿Cuándo empezamos a ver que agarra forma un hueso o que se decide dónde va a haber un hueso? El primer fenómeno que vamos a encontrar en la osificación intramembranosa es que células mesenquimáticas, ojo, ¿qué significa que una célula sea mesenquimática? Es que es tejido no diferenciado. O sea, tejido que todavía no se forma en lo que va a terminar siendo, tejido no diferenciado. No es que tenga que venir del mesodermo o del ectodermo o del endodermo. No nos dice de dónde viene. Simplemente nos dice que no está diferenciado. Eso es mesenquimático. Y como vimos hace rato,
pues hay huesos que vienen de mesodermo somítico, mesodermo somático, cresta neural. Entonces no podemos decir que todo el mesénquima viene de esta hoja. No, no se puede. Mesénquima no es mesodermo. Mesénquima es tejido no diferenciado. Entonces, empezamos este proceso cuando células mesenquimáticas se acumulan alrededor de vasos sanguíneos. O sea, vamos a poner aquí como un dibujito. Bueno, ahorita lo vamos a hacer más bien. Se empiezan a acumular vasos y células mesenquimáticas se acumulan alrededor de esos vasos. Fíjate aquí cómo tenemos los vasos y todos estos puntitos son las células mesenquimáticas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ya se decide dónde va a estar el hueso, porque es donde se empiezan a acumular estas células mesenquimáticas. Y fíjate lo que sucede. Directamente la célula mesenquimática se convierte en osteoblasto sin pasar por el condro. ¿Por qué no pasamos por el condro? Porque estamos en intramembranosa. Aquí no se va a hacer el molde de cartílago. Aquí me la voy a rifar solo y como quede, quedó, ¿verdad? Entonces aquí directo ya empiezo a poner hueso, me vale. No me voy a esperar que primero cartílago para ver si quedó bien. No, aquí es directo. Entonces, una vez que las células mesenquimáticas se acumulan en donde van a ir, se convierten en osteoblastos, se diferencian a osteoblastos. Y estos osteoblastos, ya sabes qué van a hacer. Producen la matriz osteoide, ¿verdad? Entonces, se va a empezar a dividir aquí la labor. Vamos a decir en este dibujo que todo esto estuviera, vamos a poner en verde, todo esto estuviera lleno de células mesenquimáticas. O sea, todo esto son células mesenquimáticas. Todo. Ciertas células mesenquimáticas se van a convertir en osteoblastos. Y los osteoblastos ya aprendiste qué es lo que hacen. Esos osteoblastos van a empezar a producir su matriz osteoide hasta generar una trabécula de hueso. Entonces, parte de esas células mesenquimáticas van a terminar produciendo la matriz de hueso o los osteoblastos. Esto, acuérdate que lo hicieron los osteoblastos. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con todas las células mesenquimáticas que se quedaron afuera? Todas estas células mesenquimáticas, ¿en qué crees que se van a convertir? Pues en la médula ósea, que es lo que quedaba, como dijimos, rodeando a las trabéculas del hueso esponjoso. Pero por eso la osificación intramembranosa, pues podemos decir que es relativamente sencilla. Llegan los vasos traen células mesenquimáticas, las mesenquimáticas dicen, ¿saben qué? De una vez ya como quede, quedó, me convierto en osteoblasto y empiezo a poner hueso por todos lados, me vale. Empiezo a hacer trabéculas y las que no se hicieron osteoblastos que se hagan médula, pero ya empezamos a poner hueso, ni modo. Por eso es para huesos de forma tan sencilla, porque aquí si te fijas no hubo un orden ni una planeación, nomás empezaron a llegar las células mesenquimáticas, se convirtieron en osteoblastos y empezaron a poner hueso donde les dio la gana. Por eso es para huesos de forma más sencilla la osificación intramembranosa. ¿Ok? Fíjense aquí que tendríamos un hueso más inmaduro, este corte histológico. Fíjense, como aquí está el mesénquima, acuérdate que esto significa que no está diferenciado. Pero ojo, que varios de los componentes del mesénquima, o sea, varias de esas células del mesénquima, estas chiquititas que están aquí, ya empezaron a hacerse osteoblastos. O sea, estas ya se diferenciaron en osteoblastos. Vamos a ver si se creen mucho. Si todo esto que les estoy poniendo aquí en negro son osteoblastos, estas líneas punteadas, las voy a resaltar en azul, estas líneas punteadas, ¿qué están señalando? ¿Qué hay ahí? Donde está apuntando la línea azul. Ojo, que esas bolitas en negro eran de todo el mesénquima, las células que ya se decidieron a hacerse osteoblastos. Si te fijas, ahí donde está apuntando el azul, como que es un espacio donde no veo muchas células, como que es otro tipo de tejido. ¿Qué será? Tomando en cuenta lo que ahorita vimos, cómo jalan los osteoblastos, ¿qué creen que sea eso?
Exacto, Nayeli, muy bien. Es la matriz. O sea, ahí ya vemos cómo empezaron a producir lo que hacen los osteoblastos. ¿Qué hace el osteoblasto? Producir matriz osteoide. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo arman o están armando apenas lo que va a ser una trabécula en un futuro, ¿no? O sea, si aquí le hacemos más zoom, voy a borrar todo. Aquí voy a hacer más zoom todavía. Esto va a ser una trabécula en un futuro. Estas células chiquitillas, ahí están empezando a tirar su matriz osteoide. Entonces ya se ve todo esto que estoy señalando en azul, todo esto ya es matriz osteoide. Acá también se ve otro espacio grande. Y bueno, como apenas se está formando, todavía no toca que ninguno se quede atrapado. Cuando se queda atrapado y se quede en su laguna, sabemos que va a pasar a ser un osteocito. Bueno, aquí todavía no, porque todavía no estamos en ese punto. Pero aquí podemos decir seguramente que conforme sigan y sigan poniendo más matriz, a la larga va a quedar aquí una trabécula ósea. Ya con osteocitos y osteoblastos y todo. Pero a la larga aquí va a quedar una trabécula. ¿Y qué va a pasar con todas las células del mesénquima que no estaban pegadas a ese punto? O sea, todas las células del mesénquima que se quedan acá. Esas células se van a diferenciar para producir a la médula. Eso es lo que hace el mesénquima aquí. Entonces, si se fijan, es un proceso pues sin mucho orden realmente. Por eso, como les he estado diciendo, es para los huesos más sencillos. Acá tendríamos los factores necesarios. Bueno, estos simplemente los tienen que anotar. Los factores de transcripción importantes, BMP 2, 4 y 7, quizás el 4 y el 7 son los más importantes para el examen, CBFA1 y el RUNX2. Simplemente anótenlos, eso sí es de machete, pero eso es lo necesario para que se organicen todas estas cosas y puedan suceder. ¿Qué huesos tienen esta osificación? Los huesos sencillos, la mayoría están en el cráneo. Fíjense esto. Por ejemplo, aquí, bueno, este hueso azul es el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, que ya lo vimos. Este se llama esfenoides, nada más se llama un pedacito. Cigomático, maxilar, estos se llaman nasales. Aquí hay un hueso que se llama lagrimal. Y esta es la mandíbula. Este es el maxilar y esta es la mandíbula. ¿Ok? Entonces, de estos huesos, ¿cuáles me gusta que puedan ser intramembranosos? Pues los que estoy viendo que son básicamente planos. El frontal, que es el hueso de la frente, el parietal, planísimo. Lo vimos, la escama del temporal nada más. El occipital también solamente su escama, que es la parte plana de aquí de la nuca. De la mandíbula, la rama de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula. El cóndilo, ¿no? Todos estos van a ser intramembranosos. ¿Qué tienen en común? Velos, están planos, no tienen nada de chiste. Compáralo, por ejemplo, con el maxilar, que es este que voy a resaltar aquí en rojo. Este maxilar ve como si tiene una forma mucho más rara. Tiene que articularse con mucho más huesos. Esto no es un hueso plano y ya. Maxilar no va a ser así. El cigomático ve como tampoco es plano. Tiene una rama para arriba, una rama para atrás, una rama para adelante. O sea, el cigomático tampoco es un hueso así planito, cuadradito y ya. Entonces, ¿cuáles son los que van a ser por intramembranosa? Frontal, parietal, el temporal solamente la escama, el occipital solamente la escama y la mandíbula solamente la rama y el cuerpo. Esos son los huesos que vamos a tener en esta categoría. Y bueno, la clavícula, que la clavícula la vas a ver en anatomía, es un hueso, o sea, no se considera un hueso largo anatómicamente, pero es un hueso que está largo, pero pues es plano, no tiene nada de chiste la clavícula. También va dentro de esta clasificación. Muy bien. Entonces, para repasar, ¿cómo llegamos hasta esto? ¿Cuáles son los eventos de la osificación intramembranosa? Número 1, aumenta la vascularización. O sea, lo primerito que sucede es que empezamos a tener más vasos sanguíneos llegando a un punto específico. Ese es el punto donde se sabe que se va a dar un hueso. Entonces, lo primerito es que empiezan a llegar muchas arterias. Ok. Número 2, con esas arterias llegan las células mesenquimáticas. Entonces, de aquí lo que sigue es que de todas esas arterias, cerrarlo aquí. Pues, número 2, en todas esas arterias traen consigo células mesenquimáticas y las células mesenquimáticas empiezan a poblar esta ubicación.
Empezamos a llenarnos aquí de células mesenquimáticas. Después, las células mesenquimáticas se convierten en, acuérdate que esta es intramembranosa, se convierten en ¿qué? Pónganme en el chat, chicos. ¿Qué paso seguirá? Las células mesenquimáticas se convierten en osteoblastos, exactamente. No hay paso por condroblastos porque no hay molde. Nos vamos directo a hueso. Entonces aquí. Y otras en médula, ¿es correcto, Yami? Muy bien. Entonces aquí tendríamos las células mesenquimáticas que pasan a convertirse en, o a, vamos a ponerlo aquí con rosa, osteoblastos. Y los osteoblastos empiezan a hacer lo único que saben hacer, empiezan a producir matriz osteoide. Ahí en esa conversión o diferenciación de célula mesenquimática a osteoblasto está el RUNX2. ¿Qué empiezan a hacer los osteoblastos? Pues producen su matriz osteoide con proteoglucanos, con colágeno 1 y al final pues le ponemos calcio para que se haga hueso duro. Entonces de aquí lo que sigue es, aquí tendríamos que hacer un zoom más fuerte, por así decirlo. Los osteoblastos producen la matriz osteoide, que es así como esa gelatina. Después llega el calcio, carbonato de calcio, cristales de hidroxiapatita. Y entonces estos osteoblastos, que muchos ya se van a quedar atrapados en la matriz, ya van a ser osteocitos. Como a esto se le va a agregar el calcio, va a pasar de ser matriz osteoide a ser hueso. O sea, y esto va a estar completamente duro, completamente macizo. Esto es hueso. Están las lagunas de cada uno. Los que están adentro de las lagunas ya sabes que son osteocitos. Los que están todavía por fuera produciendo matriz que se está calcificando todavía son osteoblastos. Y en algún momento les va a tocar que alguien los empuje hacia adentro y se queden absorbidos y se convierten en osteocitos. Sabemos que el mesénquima que rodea el hueso esponjoso. Sabemos que el mesénquima que rodea a las trabéculas va a formar la médula y el mesénquima que rodea el hueso esponjoso, o sea, lo que está por afuera, va a formar el hueso compacto, pues de la misma manera realmente, solo que sin trabéculas, o sea, directamente como hueso. Entonces, eso es lo que pasa. Primero llegan los vasos, con los vasos llegan las células mesenquimáticas, como estas intramembranosas, o sea, vamos así súper rápido, de volada a osteoblastos, y luego lo que explicamos en un principio, el osteoblasto pone la matriz, le agregas ahí calcio, se endurece y se hace hueso, tal cual. ¿Alguna duda, chicos, con la osificación intramembranosa? Pónganme en el chat. Ok, aquí estamos viendo exactamente eso. Fíjense cómo tenemos a las células mesenquimáticas aquí adentro. Esta célula mesenquimática se va a terminar convirtiendo en médula. Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Aquí pues lo mismo, otra vez. Vemos todo lo que está en morado fuerte, que es el hueso. Lo que se queda adentro, que es médula. Inclusive vemos vasos. Sería hueso esponjoso, obviamente. Aquí, bueno, vamos a hacer un zoom. Yo creo que ya me agarraron bastante bien la idea. Estas células que me marcaran aquí a la periferia serían los blastos que apenas están produciendo. Y estas células que me marcaran al interior del hueso, acuérdense que todas estas son las ramitas, las espinitas de hueso, todos estos serían los osteocitos. Nada más. Y un último detalle en cuanto a los huesos del cráneo, porque vimos que la intramembranosa es principalmente para huesos del cráneo. Sabemos que está el hueso compacto y el hueso esponjoso, ya lo dijimos, ¿no? Pero lo explicamos en un hueso largo.
o en un hueso con una forma concéntrica, ¿no? En la que teníamos como el anillo de huesos compacto por afuera y en el centro el esponjoso. Pero ¿qué pasa con los huesos del cráneo? Los huesos del cráneo pues obviamente no tienen esta forma así tubular como para que puedas tener un anillo por fuera y el relleno de hueso esponjoso. Entonces, ¿qué pasa? En los huesos del cráneo se forma literalmente un sándwich. Tienes una capa de hueso esponjoso por afuera, haz de cuenta que acá estaría el pelo, y luego tienes una capa de hueso esponjoso por adentro, digo, de compacto también por adentro. Se da cuenta que el hueso compacto sería como los panes de este sándwich. Hueso compacto, hueso con pan. Este sería, ¿cómo lo hago más bonito? Esta sería la capa externa de tu cráneo. Acá ya seguiría el hueso, digo el pelo, como te digo. Digo, hay otras capas antes del pelo, pero para que nos ubiquemos. Y luego acá el pan, el otro pan de este sándwich sería también hueso compacto, pero acá estaría ya el encéfalo, o sea, acá estaría adentro de la cabeza. Y el hueso esponjoso queda en medio de los dos. O sea, lo que está en el sándwich es el hueso esponjoso. Que en este caso, el hueso esponjoso se llama diploe. Esto solo pasa en los huesos del cráneo. Diploe. Y a las capas de hueso compacto se le llama tabla externa y tabla interna. Tabla externa, tabla interna. No tiene ninguna diferencia, al menos no relevante, funcional. O sea, es lo mismo, es hueso compacto y hueso esponjoso, tal cual. Nada más que si te acuerdas, cuando lo vimos en los huesos largos, pues eso lo encontrábamos concéntrico. El compacto como un anillo y luego adentro de esa cavidad el esponjoso. En los del cráneo, como pues obviamente no tienen esa forma, queda así como sándwich. Esponjoso en el centro, compacto por fuera y compacto por dentro, que se llaman tabla externa, tabla interna, lo que es hueso compacto, y a ese sándwich que quedó de hueso esponjoso se le llama diploe. Muy bien. Correcto. Entonces, esa es la osificación intramembranosa, es la más sencilla, y no es que la endocondral vaya a cambiar mucho, pudiéramos decir que la endocondral solo tiene un paso extra realmente, pero el punto importante es entender bien lo del principio, qué hace un osteoblasto, qué hace un osteocito, porque eso nos explica mucho ya qué va a pasar durante el desarrollo. Bien, entonces, pasando a la osificación endocondral, en esta osificación necesitamos un molde de cartílago. Entonces, pudiéramos decir que realmente ese va a ser el único paso extra como tal que vamos a agregar. Vamos a, en vez de pasar de mesénquima directamente a osteoblastos, vamos a pasar de mesénquima a condroblastos para hacer el molde y después, cuando sea momento de osificarlo, después a osteoblastos. Fíjense. Lo importante, dijimos, es que se necesita el molde de cartílago. Lo vamos a encontrar en huesos largos o, como dijimos, huesos con formas complejas. Aquí quiero abrir un paréntesis nada más para que sepamos cómo se compone un hueso largo. Esto es un paréntesis completamente, es anatomía, pero te lo pueden llegar a preguntar o va a ser necesario para entenderle al tema. Un hueso largo no tiene nada que ver con el tamaño del hueso. Los huesos de los dedos del pie, que son huesos muy pequeños realmente, son huesos largos, algunos. Entonces no tiene nada que ver con el tamaño. Aunque aquí vamos a agarrar como ejemplo el hueso más grande de todo el cuerpo, que es el fémur. Un hueso largo se clasifica como tal por tener la disposición siguiente. Por tener una epífisis que se le llama proximal a la que esté más cerca del tronco, epífisis proximal, o sea que es un extremo básicamente, epífisis distal. ¿Qué creen que esté pasando en estas epífisis? Pues se articulan, ¿no? Porque ni modo que el hueso quede volando. Nada más los huesos de la última falange de los dedos son los que no se articulan, porque ya no hay nadie más. Pero ahí en fuera estos huesos largos siempre se están articulando en sus extremos. Y lo que queda en medio se conoce como diáfisis, que es la mayor proporción del hueso. Las epífisis a final de cuentas son solamente como los dos extremos,
pero todo lo que queda entre ellos se llama diáfisis. A veces te puedes encontrar que en los puntos donde se une la epífisis y la diáfisis, vemos algo que se llama metáfisis. Pero bueno, esas son las características de un hueso largo. Epífisis proximal, epífisis distal, si te fijas tiene formas más raras porque se va a articular, y luego todo lo que los une, que es ya más como un tubo de hueso, diáfisis. Donde se une epífisis con diáfisis, o sea, en esos pedacitos de conjunción, metáfisis. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con tener esto. Como te lo digo, este huesito, que es la falange distal, ¿sabe? Está chiquitísimo, nada más desde aquí para arriba, este pedazo, es un hueso largo. ¿Por qué? Porque tiene esas características. No tiene que ver tanto con el tamaño. Ok. Esta osificación va a empezar hacia la 6ª semana, después de la fecundación, y aquí el factor importante es SOX9. Eso es lo que hay que anotar, SOX9. Entonces, en un principio, el proceso va a ser básicamente el mismo, pero que en vez de poner hueso, vamos a poner cartílago. O sea, llegan vasos sanguíneos y ponen condroblastos. Y los condroblastos funcionan exactamente igual que los osteoblastos. Vas a tener un condroblasto, vamos a ponerlo en rosa. ¿Y qué crees que haga el condroblasto? Produce matriz. El condroblasto va a empezar a producir esta matriz cartilaginosa, que en este caso va a estar compuesta de proteoglucanos igual, pero acuérdate que esto no es hueso, entonces no va a tener colágeno tipo 1, va a tener colágeno tipo 2. Importante diferencia. Pero pues empieza a producir matriz, no tiene más diferencia. Va a llegar un punto en el que produzca tanta que se queda atrapado y se llamaría, ¿cómo crees? Pues condrocito. Ya cuando se queda atrapado va a ser un condrocito. Entonces funciona realmente igual, tal cual. ¿Qué va a pasar en un momento dado? Va a llegar un punto en un futuro en el que después de que tengamos nuestro molde ya armado con cartílago, o sea, aquí está todo el molde de cartílago, condroblastos, condrocitos. El cartílago que tiene diferencia en cuanto al hueso, el cartílago es suave, es maleable. Tú puedes agarrar un cartílago y doblarlo, pero no puedes doblar un hueso, el hueso se va a quebrar. Entonces, por eso lo usamos para molde, porque es como una etapa en donde todavía puedo cambiar un poquito la forma, los músculos le van a cambiar la forma, etc. Entonces, ¿cuándo es cuando se convierte esto en hueso? Cuando entran los vasos sanguíneos. Cuando entre un vaso, esto va a hacer que entren osteocitos, o bueno, mejor dicho, osteoblastos. Y estos osteoblastos van a empezar básicamente a quitar de lugar a los condrocitos. Fíjate. Si lo vemos aquí igual por fenómenos, primero, bueno, vamos a tener el mesénquima, se van a hacer condroblastos. Vamos a poner aquí primero. Células mesenquimáticas, que sabemos que son células indiferenciadas. ¿Y de qué capa vienen? ¿Mesodermo? ¿Qué mesodermo? Pues depende del hueso. Acuérdate que mesénquima no nos habla de la capa. Y vimos que los huesos pueden tener orígenes distintos, ¿no? Cresta neural, mesodermo somático, mesodermo somítico, etc. Primero se forma el mesénquima. Y del mesénquima se diferencian en condroblastos, no en osteoblastos, porque aquí tenemos primero este paso intermedio para hacer el molde. Entonces aquí los condroblastos ya se empiezan a formar más como sea que vaya a estar el hueso. Y se mantienen unidos a través de uniones intercelulares por N-caderina, que es cuando se forma el molde. ¿Qué va a pasar después de esto? Se forman condrocitos, que son los que se van quedando atrapados. O sea, ya va a haber una matriz. Vamos a poner aquí los condroblastos alrededor. Una matriz en el interior,
que es lo que los condroblastos producen como tal, y los que ya de tanto producir se quedan atrapados al interior en sus lagunas, pues van a ser los condrocitos. Estarían acá, ya dentro de. ¿Ok? Entonces va lo mismo, es lo mismo nada más que es cartílago y no es hueso. Pero es el mismo proceso. Ahora, el detalle va a ser cuando entren los vasos. Cuando entren los vasos van a traer osteoblastos para que empiecen a producir matriz osteoide, van a traer carbonato de calcio y cristales de hidroxiapatita. O sea, van a traer hueso, van a traer todo lo necesario para el hueso. Estos vasos, vamos a hacer un esquema aquí más grande, estos vasos entran normalmente a la altura de la diáfisis del hueso, y eso puede ser una pregunta. Entonces vamos a decir que aquí está el molde. Ya un poquito más grande. Ya tenía su propia matriz, ¿no? La que tenía colágeno 2 en vez de colágeno 1, pero ya tenía la suya. Y ya había condrocitos también, los que se quedaron atrapados. Súper. El detalle es cuando entran los vasos sanguíneos van a traer con ellos, vamos a ponerlos en rosa, a los osteoblastos. Y además les van a traer todo lo del calcio, el carbonato del calcio y los cristales de hidroxiapatita calcio. O sea, les van a traer todo lo necesario para que se empiece a hacer hueso. Entonces, esta llegada van a crear en ese lugar donde entró el vaso sanguíneo, van a crear algo que le vamos a llamar un centro de osificación primario. Que, ¿dónde va a estar? En la diáfisis normalmente. Dijimos, los vasos entran primero que nada por la diáfisis. Ahí vamos a encontrar un centro de osificación primario. Y a eso también le vas a encontrar como zona de muerte celular. ¿Quiénes crees que se estén muriendo? Pues los condroblastos y los condrocitos. O sea, aquí, como empieza a entrar otro tipo celular, se les quita, por así decirlo, la nutrición a los condrocitos y entonces se hace una zona que se llama de muerte celular. Pero es muerte solamente para los condrocitos, porque sabemos que el vaso está trayendo a los osteoblastos. Entonces, los osteoblastos, ahora sí, aquí, ¿qué crees que empiecen a hacer? Pues a producir su matriz extracelular, su matriz osteoide. Se empieza a producir matriz y aparte la sangre nos trajo todo lo del calcio. Entonces, ¿qué crees que se termina formando aquí? Trabéculas. Se empiezan a formar trabéculas ya de hueso esponjoso, o sea, ya se empieza a cambiar el cartílago por hueso. Entonces, creo que la parte importante que tienen que entender aquí es que no hubo realmente una diferencia entre la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Básicamente la endocondral solo hizo un paso extra, pero la lógica es la misma, las células se llaman casi iguales realmente. O sea, solamente primero hicimos un hueso de ensayo con cartílago y luego ya llegaron los buenos a hacer el hueso normal. Pero siempre fue lo mismo. Llegan las células, se hacen osteoblastos o condroblastos, hacen su matriz, algunas se quedan atrapadas y se vuelven osteocitos o condrocitos. Y luego llega el calcio cuando es hueso y lo osifica y se acabó. Entonces no es diferencia realmente. Aquí nada más es que primero hicimos el molde de cartílago. Y hasta eso, como les digo, el molde de cartílago se hizo muy parecido, con células que se llaman casi igual y siguiendo los mismos pasos. Entonces, esto que estamos viendo aquí sería este centro de osificación primario. Centro de osificación primario. Que es donde están llegando los osteoblastos y produciendo ya su matriz osteoide, con el calcio se hace hueso. Y de esta manera es como va a ir creciendo de la diáfisis hacia la periferia. Muy bien. Entonces, chéquense aquí. Fíjense, tenemos nuestro molde de hueso, entra el vaso, y todo esto que era condrocito, que estos condrocitos además se hipertrofian como para tratar de sobrevivir,
todo esto que era condrocito, vean cómo lentamente está perdiendo espacio, que sería esto que estoy aquí encerrando en naranja punteado. Está perdiendo espacio, que es donde ya entraron los osteoblastos a generar hueso. O sea, ya se empiezan a hacer trabéculas. Ya se está cambiando todo esto de cartílago, se está cambiando por hueso. O sea, aquí se hacen las trabéculas como cualquier otra. Y fíjense qué es lo que pasa al final con los huesos largos. Podemos encontrar centros de osificación secundarios en las epífisis, sobre todo en la epífisis distal del fémur. Este es el primer centro de osificación secundario que aparece. El de la epífisis distal del fémur. Acuérdense que el primario fue en la diáfisis. Entonces, pues vean cómo se está cada vez empujando más y más y más hacia los extremos del cartílago. El hueso empezó a ganar espacio, empezó a invadir, si lo quieres ver así, desde aquí en medio, desde la diáfisis, pero se fue empujando el cartílago cada vez más. Hasta que al final y al momento del nacimiento nos queda solamente cartílago en estos puntos. ¿En qué puntos? En las metáfisis, si ustedes se acuerdan que les había mencionado. La metáfisis, que es donde se limita la epífisis con la diáfisis. Y ahí encontramos algo que se llama placa epifisiaria. Esto todavía es cartílago. Cartílago de crecimiento. Esto es lo que le permite a los huesos el crecimiento longitudinal, o sea, a lo alto. O sea, por eso cuando eres niño mides menos que cuando eres un adulto. Por eso cuando eres un niño vas creciendo y te vas haciendo más alto. No es porque todos los huesos crezcan, realmente solo crecen los de las extremidades. Es algo relativamente interesante, pero la columna mía y la columna de un jugador de básquetbol de 2,5 metros miden lo mismo. Lo que cambia de tamaño son las extremidades, pero la columna no. O sea, el crecimiento longitudinal, el crecimiento de la estatura, realmente solo sucede en esos huesos largos que son los de las extremidades, no en los de la columna o en los de otras regiones del cuerpo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Esas placas epifisiarias obviamente van a cerrar en algún momento. ¿En qué momento? Cuando dejamos de crecer. Por eso dejamos de crecer. Y eso pasa ya hasta entrada a la adolescencia, casi llegada a la adultez. Entonces, creo que no se deben de enfocar tanto en aprendérselo como dos procesos distintos. Creo que lo más importante de hoy fue lo primerito que explicamos de cómo funciona en el adulto la producción y el mantenimiento del hueso. Y después, bueno, con la intramembranosa, aprendérsela y solamente agregarle el paso que funciona igual, con células que se llaman casi igual, agregarle el paso de cuando tenemos la endocondral, que primero se hace el molde de cartílago, pero después entran los vasos, traen a los osteoblastos y se empieza a cambiar por hueso. No tiene mayor complicación. Muy bien, chicos. Entonces, si no tenemos dudas, hasta aquí quedaríamos con este tema. Es un tema importante. También lo de los huesos, qué tipo de huesos de qué osificación es importante que lo tengan en mente, pero acuérdense de las características que platicamos. Con esas características ustedes solos al ver un hueso, inclusive aunque no sabes ni cómo se llama, si tú ves el hueso vas a decir, ese es de este tipo de osificación. Por el tamaño, si es largo, o por la forma, si es muy rebuscada. Entonces con eso es más que suficiente. Y por ejemplo, los huesos mixtos, que es donde los podrían hacer batallar más, pues ya vi que me contestaron bien, porque simplemente la parte que se vea más sencilla, que se llama escama normalmente, es intramembranosa, y la parte que tengan que articularse o la parte que se vea más compleja, endocondral. Entonces, eso sería básicamente todo por este tema.